Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al programa Navarra de otra forma, un espacio dirigido a personas con discapacidad auditiva. Empezamos ya. Los datos de la economía navarra en estos primeros compases de 2012 no son nada buenos. La economía ha retrocedido un 0,7%. Únicamente Navarra entraría en recesión nuevamente con 2 trimestres continuados de crecimiento y además, como ven ustedes, el dato de este primer trimestre del año 2012 pues es francamente negativo para la evolución de la economía de nuestra comunidad. Mantenemos la previsión del menos 1,2% para todo el ejercicio. Hasta ahora Navarra capeaba mejor el temporal, pero esta vez las cifras a nivel nacional han sido mejores. La economía nacional ha retrocedido un 0,3%. La explicación, el empeoramiento de las exportaciones navarras. Fue tan bueno el año 2011 en materia de exportación que cualquier retroceso pues se va a notar. El sector de vivienda, que a mitad del año pasado parecía que iba a retomar ya su actividad normal de construcción en Navarra, pues se detecta también en este primer trimestre que vuelve a sufrir una cierta paralización. Ahora el Gobierno de Navarra se ha dado un plazo de 2 semanas para estudiar a fondo las razones de este empeoramiento y decidir cómo casar ajuste de gasto y estímulo de la economía. En ese análisis es donde vamos a poder ver qué margen de maniobra tenemos y qué podemos poner en marcha. El PESIS de Chabacoiz, el TAF, el proyecto de Donapé Salesiano se impulsarán con celeridad para movilizar inversión pública. En este momento tenemos inversiones públicas muy importantes en ejecución en Navarra, que lo que hay que hacer es reactivarlas a toda velocidad. Según las previsiones del Gobierno, Navarra no crecerá hasta el último trimestre del año. En estos tiempos ya son muchas las personas que saben qué es la recesión y qué supone. Eso sí, hay diferencia de opiniones sobre lo que nos espera. Mientras unos ven el futuro muy negro, otros son algo más optimistas. Nos estamos dando cuenta que cada día que pasa nos encontramos con una situación peor, con compañeros, hermanos, amigos que están en el paro, familias en las que nadie trabaja. Y eso evidentemente cunde el desánimo, sí. En la historia ha habido momentos de crisis y siempre se ha salido adelante. Yo creo que la humanidad tiene recursos para avanzar. Muy malas. Vamos, yo tengo trabajo, pero todavía hasta de acá unos meses. Y de ahí a ver. Pues yo creo que por lo menos va a durar 4 años. Por lo menos. Luego espero que cambien las cosas. Pues que en vez de ir para adelante, pues vamos para atrás. Tenemos que volver a empezar. También hemos recurrido a un experto. Julio Pomés asegura que estos datos reflejan que hemos generado menos riqueza y que producimos menos. No supone nada, no es para alarmarse, sí es para prevenir. Lo que hay que hacer es la única salida que tiene Navarra y además anticiparse al resto de España. Todavía estamos mejor que la mayoría de comunidades autónomas. Lo que hay que hacer es reducir los gastos, comenzando por la sanidad y la educación. Por eso Julio Pomés dice que en esta situación los ciudadanos nos tenemos que olvidar de reclamar tanto estado de bienestar. Lo que está haciendo ahora el Gobierno de España sobre el copago, que aquí hay que implementarlo. A los funcionarios tienen que trabajar más horas. Hay que dar incentivos a la rentabilidad de los funcionarios, a que sean más eficientes en su trabajo. Y es que cree que solo así podremos salir adelante alejándonos de la posibilidad de que Navarra sea intervenida. Han pasado 16 años para que los sindicatos, comisiones obreras y UGT vuelvan a salir juntos a la calle un 1 de mayo. Y así lo han hecho este año. Ambos sindicatos han hecho referencia a la unidad sindical en estos tiempos. En cualquier caso, la unidad de acción es algo para ser más fuertes, para enfrentarnos con más rotundidad a las políticas del Gobierno, y ese es el compromiso de las dos organizaciones, de trabajar codo con codo para parar estas reformas tan regresivas y tener la puerta abierta a aquellos que quieran sumarse a esta unidad. De su clara intención de regresar a este modelo social que tenemos en este país, que nos tuvimos en la Constitución española, de regresar a este país al modelo social del siglo XIX, de regresar al modelo social de las dos Españas, donde la mayor parte de la población estemos sometidas a lo que quieran los señoritos. Bajo el lema "Quieren acabar con todo, trabajo, dignidad y derechos", lema con el que ya fueron a la huelga del pasado 29 de marzo, 10.000 personas según la organización y 1.700 según la policía han tenido como objeto de la protesta conjunta la reforma laboral.
una cosa que es perjudicial para todos los trabajadores y para la gente joven aún más. Que el gobierno se eche para atrás con sus reivindicaciones. Circunstancias nos obligan a reivindicar lo que hasta ahora nunca habíamos necesitado reivindicar, que son incluso derechos fundamentales de los trabajadores. Y tenemos que solucionarlo esto de alguna manera, le digo, porque esto es inadmisible todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Con las críticas tanto a Gobierno central como a Gobierno navarro, a quien acusan de cómplice de la aplicación de las medidas del Partido Popular, ambos sindicatos piden la unidad para frenar la reforma laboral. Paradójicamente, en el Día de los Trabajadores, los protagonistas son este año los parados, la gente que no tiene trabajo, una cantidad de personas que bate récords históricos, por lo que en este día la Asamblea de Parados también ha querido que se oigan sus reivindicaciones. Por ello, se concentraban en la calle Mercaderes de Pamplona. Bueno, nuestro interés es trabajar, y es trabajar con un trabajo digno y con unas condiciones laborables que nos permita vivir con dignidad. Y la realidad es que incluso la reforma laboral, si genera empleo, cosa que dudamos porque incluso los propios promotores de esa reforma laboral hablan de que esto no va a generar empleo, nos puede dar un empleo, pero nos va a dar un empleo en precario, un empleo en becario, un empleo ya no sé ni cómo decirlo, ¿no?, que roza pues unas condiciones laborales indignas, ¿no? Entre sus reivindicaciones hay un cambio de políticas del Gobierno en las que dicen que ellos mismos, los parados, son la prueba de que las medidas tomadas no dan sus frutos. No nos cansamos de repetir que por el lado por el que están trabajando, de la manera en que están haciendo las cosas, solo nos van a llevar cada vez más a un pozo más negro, más lleno de paro, más lleno de destrucción de empleo y de una mayor recesión económica. Los últimos datos son claros, la recesión es mayor que en el resto del Estado, las cifras de desempleo en porcentaje han aumentado de una manera significativamente mayor que en el resto del Estado. Los allí concentrados han pedido un giro en las políticas, así como un reparto de trabajo mediante la reducción de la jornada laboral y prohibición de las horas extra, medidas que argumentan ya han tenido efectos positivos en otros países. UPN y PSN coinciden en que el ajuste que están negociando tiene que ir de la mano de medidas de impulso de la economía. Navarra, además de cuadrar sus cuentas, ha de presentar unas medidas que reactiven la economía. Los socialistas van a proponer en la mesa de negociación promover un acuerdo desde el Gobierno con empresarios y sindicatos para paliar las consecuencias de la reforma laboral. Y si hay que elegir entre recortes o impuestos, lo tienen claro. Hay que buscar nuevos impuestos que sean lo más justos posibles, que nutran más a las arcas públicas. Y uno de los temas que está encima de la mesa es si Navarra debe acatar la amnistía fiscal puesta en marcha por el Gobierno central. Los socialistas creen que no y los regionalistas lo valorarán. Si la fórmula es o aplicamos esto o si no aplicamos esto supone que tenemos que dar el cerrojo a alguna otra cosa, pues igual al final es menos malo el aplicar esto que el hacer otras cosas, y eso es lo que tenemos que hablar. O sea, sería reírse de los que realmente pagamos los impuestos todos los trimestres y todos los años y todos los meses. Entonces es una medida injusta, donde vale todo. El Gobierno se ha puesto como límite el próximo miércoles para hacer público cómo se ajustan los 53,9 millones de euros menos que prevén ingresar este año. El Gobierno marca sus líneas rojas y no aumentará los ratios de alumnos por aula hasta el 20%, tal y como planteaba el Gobierno central. Solo se podrán ampliar un 10%, cifra marcada por la actual ley. Que tenemos algunas líneas rojas que descartamos, evidentemente, aplicar. El Gobierno de Navarra descarta la novedad de un posible incremento del 10 hasta el 20% de los ratios. Es una decisión que hemos adoptado con claridad. En ningún caso, dice el Gobierno, se aumentarán los ratios en 3 años ni en los grupos de diversificación o educación especial, y el resto de casos se estudiarán detenidamente. En cuanto al bachillerato y FP, las cosas se quedarán tal y como están. Los distintos titulaciones de FP continúen al ritmo en que las habíamos emprendido, sin desear dilatar, como nos faculta la ley, ninguna implantación de nuevos ciclos. Los profesores, eso sí, trabajarán 2 horas lectivas más en línea, lo marcado por el Gobierno central. No hay dudas, evidentemente tiene que ser así
y así va a ser. Esto ya era una información que habíamos confirmado. En cuanto a la reforma universitaria y el aumento de tasas, aseguran que están en conversaciones con la UPNA para buscar una solución razonable y tratar de garantizar la equidad a través de una política de becas para familias sin recursos. ¿Qué vas a hacer a la tarde? Nik uste kontzeptua bai, Los juzgados navarros resolvieron durante el pasado año 108.555 casos, lo que supone casi 2.000 más de los que entraron. Y si nos fijamos en la tipología, aquí también se deja notar la crisis económica. Aumentan los concursos de acreedores en un 20% y los procedimientos de despido, aunque también disminuyen las reclamaciones por deudas. La preocupación de los jueces ahora es que las reformas que está poniendo en marcha el gobierno aumenten el número de litigios. Preocupación desde la óptica del aumento de la carga de trabajo a las reformas laborales que se han producido en nuestro ordenamiento, que, como saben, están siendo objeto de un gran debate, y esta reforma puede conllevar un significativo aumento en la litigiosidad. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra muestra su preocupación ante la reducción de las partidas presupuestarias destinadas a este ámbito. Pone como ejemplo las necesidades de informatizar el sistema judicial, para el que eran prioritarios 1.400.000 euros, pero finalmente solo se destinaron 162.000. A esto se suman problemas que han apreciado en la organización, como en el ámbito de actuación de los juzgados de Aoiz, para los que ya buscan soluciones. Posiblemente debamos replantearnos si la demarcación territorial actual es la más adecuada. Y ello por cuanto que una parte importante, al menos desde el punto de vista poblacional, está muy cercana a Pamplona. La memoria judicial de 2011 también aprecia la necesidad de una tercera sala en los juzgados de Estella. Desde el otro lado de la cámara, de la grabadora o en unas líneas de revista o periódico les contamos a diario cómo la sociedad sufre los vaivenes de la crisis económica. Pero el sector del periodismo no es ajeno a todo esto y hoy los que cuentan habitualmente las noticias han salido a la calle para reivindicarlo. Es un mensaje a la sociedad, que reaccionen, que se den cuenta de que sin un periodismo de calidad y bueno, ellos no van a ninguna parte tampoco. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, los periodistas queremos defender que sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia. Y para llegar a esta meta es necesario el apoyo de toda la sociedad. Tal y como están hoy los medios de comunicación, es muy complicado recuperar la confianza de la audiencia o el ciudadano, pero ayer se lo pedimos a los partidos políticos, hoy se lo pedimos a la sociedad, y yo creo que entre todos, si cada uno hace su trabajo y se mete en donde se tiene que meter, yo creo que la situación puede volver a su ser y sacar esto adelante. Concentraciones como esta se han repetido en todas las ciudades españolas para protestar contra el gran número de despidos que se están dando en los últimos años en este sector. El número de turistas que visitaron Navarra en 2011 creció un 7% respecto a 2010. Los extranjeros gastaron el año pasado un 22% más, en total 123 millones de euros. Ha aumentado el número de viajeros en los hoteles casi un 8% y también el número de noches que pasan aquí un 5,6%. En la Ribera Navarra el turismo también está en auge. En 2011 pasaron por la oficina de turismo de Tudela 58.000 personas, preguntando por diversos destinos. Fundamentalmente pues está Senda Viva, está el tema de Bardenas, Tudela con todo su casco histórico, la catedral, el tema gastronómico es un tema importante, pero poco a poco se van sumando también otras poblaciones, pues a través del Cister, con el románico, con el gótico, que van pues apostando cada vez más porque el turismo es algo importante que hay que desarrollar. Por lo tanto, es muy variopinto el tema de actividades que ofrecemos en toda la ribera. Hay actos puntuales que también atraen al turismo, como la celebración actualmente en Tudela de las 18ª jornadas de exaltación de la verdura. Los restaurantes están prácticamente al completo, todas las actividades en cuanto a pues degustaciones, catas, cursos se están llevando tanto en la carpa de la Orden del Volatín, pues muy bien, las visitas a la huerta, a la Torre Monreal, vemos continuos grupos de personas por nuestras calles. Bueno, creo que podemos decir que se están realizando de una forma muy positiva. El turismo es un sector en alza en Navarra que emplea a más de 30.000 personas y cada vez más se está consolidando como un valor añadido para la comunidad. Casi podemos emplazar
pasarlo al concepto medieval. Pocas veces se ha visto este aparcamiento así de vacío. La razón, que ya está en marcha la OTA en el parking de la estación de tren. Este es el aspecto que presenta a las 10 de la mañana el aparcamiento de la estación de Renfe. Cuando de normal a estas horas suele estar bastante concurrido, hoy apenas llega una docena los coches que están estacionados aquí. A partir de ahora los usuarios deberán pagar 0,25 céntimos por estacionar 10 minutos y 2,10 € para hacerlo durante 2 horas. Además, tendrán que hacerlo entre lunes y domingo las 24 horas del día. De no hacerlo y no poner el correspondiente ticket, pueden ser sancionados con una multa de 11,65 €. La reacción entre los usuarios es unánime. Caramba, me parece eso muy malo, porque aparte de lo alto que se pagan los impuestos aquí en Navarra, me imagino que en un espacio público como es la estación del tren, me parece que no debe ser lo más conveniente para nosotros. No sabíamos ni que habían puesto zona roja, pero vaya, oye, aquí la cosa es sacar pelas, ¿no? De donde sea, ¿no? Y bueno, me imagino que la habrán puesto por eso. Muy mal, porque es que no hay sitio donde aparcar, hay que dar mucha vuelta y está, claro, hay que pagar encima. Bastante tenemos zonas de pago de aparcamiento en Pamplona como para tener también aquí. Tal vez por esto muchos no ponen ticket o colocan uno antiguo y de zona azul por si hay suerte y pasa desapercibido. Lo más curioso es que a escasos metros justo enfrente del parking de Renfe hay otras zonas de aparcamiento en las que no se debe abonar. Habrá que ver si a horas puntas estacionar aquí se convierte en una misión imposible. Una fuga de agua que dañó los cimientos de hormigón de la parroquia de la Asunción de Murchante obligó a cerrarla hace más de 2 años tras hundirse el suelo y algunas columnas que generaron peligrosas grietas en el techo. Tras año y medio de estudios, hace 2 meses comenzaron las obras de reparación que esperan acabar a finales de este mes para reabrir el templo. Terminada del todo no, quedarían todas las paredes por revestir, el suelo por colocar en otro momento, pintar y poner iluminación. Pero sí que la iglesia podría estar utilizable y a ver si lo podemos conseguir para el día 26. Han colocado micropilotes de hierro a 9 metros de profundidad rellenos de hormigón, a los que se están soldando las zapatas que sujetan las columnas, con un coste de 220.000 € que sufragarán los vecinos con sus donativos. Los vecinos de Murchante han tenido que buscar otras alternativas para celebrar sus bodas, bautizos y comuniones. Llevan 2 años sin bodas en Murchante y el resto de celebraciones religiosas se han estado realizando en esta nave cedida por una feligresa. Pues mal, porque o no sé, la gente no entra toda. Y aparte, pues el aspecto. A mí, por ejemplo, me tocó hace 2 años que se casó mi hija y tuvo que ir a casarse a Cascante. El problema es que todas las procesiones y todas esas tradiciones que se montan en torno a unas procesiones y a unos días sacros, pues un poco se han acabado. No existe la procesión típica de Semana Santa, que era, bueno, pues no es que fuera muy bonita ni muy fea, sencillamente pues que era muy nuestra. Pues ha sido complicado para la gente que tenía que hacer celebraciones. Una vez acabados estos trabajos, en año y medio habrá que realizar una segunda fase para revestir el suelo, arreglar las grietas y pintar la parroquia. Mantoncito de Manila, rico pañuelo chinés que se ciñe y se perfila de los hombros a los pies como si de carne fuera. Anita Díaz es capaz a sus 96 años de recitar del tirón esta poesía de denso vocabulario, Mantoncito de Manila, que aprendió de joven cuando trabajaba como actriz y sin embargo no recuerda cosas como su edad ni reconoce a sus familiares ya que padece demencia senil. No sé ni cuántos años tengo. Vale, ahora. ¿y sabes en qué año estamos? No. Su hijo Antonio descubrió por casualidad esta habilidad que tenía su madre cuando para entretenerla durante un viaje en coche le pidió que recitase esa poesía. Digo, a ver, espera, era Mantoncito de Manila y empezó y seguía y tuve que frenar el coche porque, en fin, me subió una cosa que es que no podía, digo, pero ¿cómo se puede acordar, por Dios? Anita vive en la residencia San Miguel de su localidad, Funes, donde están aprovechando estos recuerdos para su terapia. Porque hemos comprobado que trabajando con ello pues que mejoran. Que mejoran o que se quedan estables, que no empeoran tan rápido. El caso de Anita no es único, pero no deja de ser curioso por el arte que pone en sus declamaciones. Maravilloso mantón madrileño, por una vez eres mío.
Así, al 90% de su caudal hemos encontrado el pantano de Ubi, una imagen que contrasta con esta otra del pantano de Yesa, que hace tan solo 15 días rondaba el 40% y que remonta su capacidad en casi 20 puntos. Vamos a ver si con la nieve que hay en el Pirineo y el agua que hay en el norte, bueno, pues se llenan los pantanos y por lo menos, bueno, pues para la hortaliza y para las siembras de maíz y para la ganadería, bueno, pues hay solución todavía. Con las intensas lluvias de las últimas semanas se busca salvar la cosecha. Hace un mes los agricultores se afanaban por sacar algo de una tierra que sufría la mayor sequía de los últimos años. Hoy reciben las tormentas como agua de mayo. Lo cierto es que bueno, que esto es increíble, ¿no? Un periodo de sequía que no se había conocido y ahora llevamos, bueno, pues un mes prácticamente de que nos está cayendo lo que no nos había caído durante el invierno. Se acaba así la mayor sequía que ha sufrido la comunidad en los últimos 50 años, pero no sus consecuencias. En Navarra, evidentemente, siguen ahí esas pérdidas de esas 30.000 hectáreas que tuvieron problemas de nascencia en cereal, pero bueno, vamos a ver si por lo menos las siembras de hortaliza, las plantaciones de hortaliza y las siembras de maíz, bueno, pues se recuperan o se pueden hacer y las siembras de cereal que tenían problemas se recuperan. Esperanza, esa es la palabra a la que se aferra el sector. Justo en este instante comienza el patinador navarro Joseba Fernández su tentativa de récord del mundo en 300 metros contrarreloj. El doble campeón de Europa y uno de los mejores del globo se emplea a fondo para superar los 24 segundos 250 milésimas que marcó el estadounidense Joey Mantilla en el Mundial de China de 2009. Joseba intenta arañar una milésima en cada instante. Cruza finalmente la línea de meta espoleado por los suyos y tras unos segundos de suspense, Joseba Fernández bate el registro y establece el nuevo récord en 23 segundos 938 milésimas, todo un hito. La idea del récord del mundo fue un poco por darle bombo para que la gente se animara, se acercara a ver, y la verdad sabíamos que podía estar cerca el 24-250, pero tanto como bajar a 23 era muy difícil. Creo que es el primer patinador de la historia que hace un 23. Horas y horas, kilómetros y kilómetros en las piernas han tenido sus frutos. Es un deporte muy bonito, muy completo, que por desgracia no se conoce mucho y es muy sacrificado entrenar todos los días solo. El récord no está homologado porque tiene que efectuarse en una competición oficial como un europeo o un mundial. Los próximos objetivos precisamente del navarro, que con este hito carga las pilas para seguir entrenando. Esta temporada estaba siendo un poco complicada, el tema de la crisis mundial que tenemos. El europeo y el mundial no estaban confirmados 100%, entonces necesitábamos, mi entrenador y yo, un día clave, una preparación para tomarnos un día en serio, para poder ver, como te decía, dónde estaba nuestro nivel. El mundial objetivo prioritario se celebrará en la segunda semana del mes de septiembre en Italia, mientras que Hungría será la sede del europeo. Aquí terminamos. Esto ha sido lo más importante que ha ocurrido en nuestra comunidad en los últimos 7 días. Volvemos el próximo fin de semana con más noticias. Adiós.